Buenas tardes a todos que nos asisten en vivo, ya sea del pasado, del futuro, también del presente, de una otra realidad, de una otra dimensión del espacio y tiempo. Estamos en el segundo día de nuestra Semana del Creacionismo, directamente del Instituto Adventista de Avellaneda. Hubo un error más temprano que yo me enteré, pero nosotros acá somos el Instituto Adventista de Avellaneda. Tenemos la presencia más que especial de nuestro profesor. Está con una pinta también de mariachi. Parece casi Don Juan de Marco en la película de Johnny Depp. Pero no, es Juan da Rocha. ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Quién nos acompaña? Bueno, perdón, Juan, decinos algo. ¿Qué tal, Cape? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Juan. También tenemos la presencia del galáctico, épico, memorable, Roy Casañas. PhD, Roy Casañas. Vos sos aventurero en el tiempo libre, paleontólogo, Indiana Jones, rioplatense. Explícanos algo, Roy. Buenas, no, nada de PhD, solo arqueólogo a secas, ahí nada más, todavía no llegué a ese nivel. Sí, arqueólogo. Y Roy dice solo arqueólogo, ¿no? Vos que está en tu casa, está estudiando, vos le mira al Cape, mira a Juani, y acá tenemos a alguien del primer patamar del nivel académico del mundo, y él se dice, bueno, yo soy solo arqueólogo, ¿no? No, no es solo arqueólogo. Vos sos el arqueólogo del día, Roy, un privilegio poder contar con tu presencia, y no puedo dejar de citar la mano invisible que maneja las líneas de la tecnología en el Instituto Adventista de Avellaneda, el profesor Lautaro Gómez. Yo quisiera saber si hay la chance que podamos escuchar por lo menos su voz. Lautaro, ¿estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me hace sentir Adam Smith diciendo la mano invisible. La verdad que con tener la presencia de Lautaro, qué voz, qué hombre, qué profesor, qué compañero, ¿no? Un privilegio para nosotros. Estamos en el segundo día. El día de ayer fue muy bueno, pero me prometieron que serían reveladas verdades nunca antes descubiertas en la charla en el día de hoy. Y es más, la responsabilidad es toda tuya, Juani. Así que yo estoy viendo... Juani. ¿Cómo? Hacete cargo, Juani. No, está bien. Sí, bueno, estábamos recibiendo en nuestro colegio a Roy, que, Roy, vos sos arqueólogo. ¿Dónde estudiaste arqueología? Vamos a empezar, ¿de dónde sos? ¿De dónde nos estás hablando? ¿Dónde estás ahora? Contanos. Bien, ahora, yo soy de Resistencia Chaco, toda mi vida crecí acá, viví acá hasta los 17 años, Ajá. Que me fui a estudiar arqueología a Tucumán, porque justamente la carrera de arqueología no es muy popular en las universidades. Solo se puede estudiar arqueología en Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, o en Catamarca también está la carrera de arqueología, o si no, estudiando antropología y después haciendo una especialización en arqueología en la UBA o otras universidades que ofrecen la carrera de antropología. Pero yo decidí irme a Tucumán. A Tucumán, de una. ¿Y cuántos años te tuviste que estudiar? ¿Cómo es la carrera de arqueología? ¿Es una universidad? O sea, que serán por lo menos 4 o 5 años. ¿Cómo es eso? Como una carrera de grado dura 5 años. Yo no la terminé en 5, la terminé alrededor de 7 años, más o menos. En el medio tuve otras actividades que por ahí me hicieron... me ocuparon tiempo en otras cosas, Sí. Pero tiempo bien gastado, digamos. Pero bueno, son 5 años, una currícula que mezcla de todo. Después, más adelante, voy a tratar de explicar qué es la arqueología un poco más detallado, pero que tiene relación con la ciencia humana. La ciencia humana tiene relación con las ciencias naturales también, geología, paleontología, sí, un poco de paleontología, un poco de pedología, un poco, que es el estudio de los suelos. También tiene un poco de ciencias sociales, de antropología, sociología, historia. Una mezcla de todo la arqueología, porque, bueno, al fin y al cabo estudiamos al ser humano y el ser humano hace de todo. Así que, bueno. Y me imagino que al mismo tiempo, y quizás ahora en tu charla nos comentes alguna cosa, vos sos adventista, sos un joven adventista,
y bueno, me imagino que algo cambió, fue todo una cosa salir de la escuela adventista, ¿no? Del secundario adventista y de repente enfrentarte a una carrera como esa, seguramente fue un desafío también, ¿no? Sí, o sea, yo soy adventista de cuna y aparte de eso hice el primario, secundario, jardín todo en el colegio adventista acá de Resistencia. Amén. Y bueno, salir a un ambiente totalmente diferente, pero tiene sus... Sí, es más pro que contras. Yo la verdad que contras no le encuentro nada a la universidad pública o fuera de la institución adventista. Tiene sus desafíos. Personalmente a mí me ayudó más que nada a reforzar mis estudios bíblicos. Por ahí uno está acostumbrado a estar en la iglesia, acostumbrado a estar en un hogar adventista, uno descuida su estudio personal y cuando fui a la universidad pública me di cuenta que estaba recibiendo un montón de información de la ciencia o de lo que el mundo conoce y que yo carecía de un conocimiento que yo creía tener sobre Dios y sobre la Biblia, y eso me volcó más que nada, bueno, sí, bueno, tengo que equilibrar este conocimiento que estoy teniendo porque me está faltando de un lado, y me puse a investigar por cuenta propia, a estudiar la Biblia, a estudiar qué dicen otros científicos acerca de la Biblia, qué dicen otros teólogos sobre la Biblia, bueno. Claro. Y la Biblia también, obviamente, la fuente primaria. Roy, ¿te puedo hacer una consulta ahora? Porque a mí me gustó, yo no sé con cuántos años te fuiste del Chaco hasta Tucumán, que vos dijiste, pero ¿qué pasaba por tu cabeza en esa época? ¿Vos te acordás si tenía miedo, estaba contento, estaba feliz? Decía, a ver, eso como la imagencita del que agarra su mochilita solo, ¿sabes qué? Me voy a enfrentar el mundo. ¿Cómo fue ese impacto en tu cabeza? Mira, me fui con 17 años y la verdad que uno a esa edad es bastante inconsciente. Así que me fui con una idea de, no sé, desde chico siempre tuve la idea metida de hacer arqueología. No sé por qué, capaz por películas, por documentales y esas cosas. Pero me fui con una idea totalmente diferente a lo que en verdad es la arqueología y creo que le pasa a la mayoría de las personas que empiezan una carrera universitaria, ¿no es cierto? Van con una idea preconcebida que es diferente a lo que en verdad es la carrera. Pero, bueno, mis viejos siempre me apoyaron en, bueno, hacer lo que te gusta, sea lo que sea. Así que me llevaron a Tucumán, así como en cuestión de semanas, meses antes de empezar las primeras clases se resolvió todo, lo del departamento, lo de, bueno, mi viejo me enseñó a cocinar ahí rápido, porque obviamente vivir solo, tenés que hacerte cargo de un montón de cosas. Y bueno, fue un aprendizaje en el camino, pero bueno, al principio cuesta, pero uno se acostumbra, es joven también, ¿viste? Por ahí no le preocupan mucho cosas grandes que ahora con otra edad nos preocupan más. Así que, no, fue una experiencia para mí espectacular. Muy bueno, muy bueno. Sí, y Roy, otra pregunta, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto del arqueólogo aventurero que se va, que descubre? ¿Hay algo más para descubrir? ¿Podemos descubrir cosas nuevas? ¿O el descubrimiento no viene por el lado así ficcional y hollywoodense de la vida? ¿Cómo es? Porque hoy hablábamos haciendo, y les comento un poco a la gente que nos está viendo, que de paso podemos leer sus preguntas, ¿sí? A todos quienes estén conectados. Nos pueden escribir alguna duda acá para Roy y si se la puede responder, vamos a estar contentos de hacerlo. Estábamos hablando un poco y muchos de nosotros nos hemos criado con una visión de la arqueología muy hollywoodense, muy particular, que es Indiana Jones, ¿no? Que viaja, qué sé yo, y se encuentra con el arca perdida y se escapa de gente, qué sé yo. En el quehacer arqueológico, ¿hay eso? ¿Están así? ¿No están así? Ayer vimos algunas fotos ahí que nos compartió Janina de excavaciones, estaban ahí. ¿Vos estabas así? ¿Has estado con el pincelito sentado sacando un hueso de alguien o no? Mira, sí, de verdad, muchas veces la noción de arqueología que tenemos es esa del Indiana Jones o Tomb Raider, o más reciente en Prometheus, que es un astronauta que va a otro planeta para ver si hay vida, qué sé yo. Y es toda aventura y viaje y peleas con mafias y peleas con nazis y encontrando grandes ciudades perdidas.
Y un poco eso tiene la arqueología. No peleamos con nazis, no peleamos con mafias, pero sí hay mucho viaje de campo. Yo con la carrera pude viajar a lugares que no pensé que iba a ir nunca. Desiertos, estando en otros países, cruzando el océano. Y la verdad que uno conoce mucho viajando justamente a esos lugares que uno piensa que están perdidos y que no hay nada, y que uno simplemente hace una pasada de pincel y aparecen un montón de cosas. Sí, estuve desde los primeros años de la carrera, tenemos viajes de campo a varios lugares y participé ya en muchísimas excavaciones de diferentes tipos. Encontré restos humanos también, excavé encontrar huesos de personas que están ahí hace 500.000 años, y algunas, por ejemplo, mucho de mi trabajo durante la facultad fue en Catamarca, en lo que es la puna catamarqueña, y es un desierto de altura, y las cosas se conservan muy bien. Entonces, por ejemplo, encontrar una persona que tiene el pelo conservado, que tiene el cuero conservado, es una momia natural, por así decirlo. Y es impresionante encontrar esas cosas, o encontrar casas, estructuras de casas que la gente estaba viviendo ahí, comiendo, cocinando, teniendo su familia, como nosotros hoy en día, pero hace 1000 años atrás, y vos sos la primera persona que estás reviviendo todo eso nuevamente, desde otra forma, ¿no es cierto?, desde la investigación. Pero sí, tiene un poco eso del viaje de campo y la aventura, pero también está la otra parte que no aparece en las películas, que es el trabajo que no voy a decir que es más aburrido, porque no lo es para el que le gusta, pero es más estático, ¿no es cierto? El trabajo de laboratorio, de gabinete, uno tiene que leer mucho, uno lee mucha bibliografía antes de ir al campo, después de venir al campo. Uno hace muchos análisis de laboratorio con las piezas que uno saca del campo, con sumo cuidado. Entonces, están estas dos cosas, ¿no es cierto? Está la aventura del campo y el trabajo más tranquilo del laboratorio. Claro, está muy bueno. Che, Roy, ¿y qué tenés preparados para nosotros para el día de hoy? ¿Qué nos querías contar? ¿Qué nos querés contar? Te damos un poco del tiempo libre para que puedas desarrollar y seguir avisándoles a quienes estén conectados que pueden escribir sus preguntas, que hacia el final de la charla de Roy las podemos ir respondiendo si es que surge alguna. Te damos un tiempo para que lo hagas, ¿sí? Dale. Bueno, voy a presentar pantalla, y porque preparé una pequeña presentación, más que nada para... Bien. El tema, justamente, hoy voy a hablar un poco de arqueología, pero más que nada dejarlo para el final, y más que nada centrarme en estas primeras preguntas que por ahí me hicieron Juan y el capellán, ¿no es cierto?, de ciencia y fe, digamos, ¿qué relación hay? Hay un conflicto entre la Biblia y la ciencia, hay un conflicto entre la religión y el mundo científico, y más que nada pensar, ¿no es cierto?, ¿qué entendemos cuando hablamos de fe o cuando hablamos de ciencia? Y por ahí puse estas palabras como sinónimos que se nos viene a la mente cuando hablamos de fe. Pensamos en Dios, pensamos en religión, una creencia en algo sobrenatural. Algunos piensan que es una superstición, un fanatismo, o esas cosas que no vemos ni tocamos, pero de alguna forma también creemos en eso. Y por otro lado, por ahí las ideas que vienen a nuestra mente cuando hablamos de ciencia es esto, es lo que es verdad, algo que se hace en un laboratorio, un conocimiento, algo que es evidente, ¿no es cierto? La razón e investigación. Y en cierta forma en nuestra mente son contradictorios estos términos. Naturalmente, o por la forma en que crecemos y vamos adquiriendo conocimiento, de alguna forma relacionamos que la fe y la ciencia no son muy amigas, por así decirlo. Pero ¿qué tanta verdad existe en esto, no es cierto? ¿Qué tanta verdad es en esta que se nos presenta en que, no es cierto, la religión está en una pelea constante con la ciencia? Y a partir de esto podemos sacar 3 perspectivas que por ahí podemos encontrar en el mundo acerca de estas ideas de cómo se lleva la religión y la ciencia, o la fe y la ciencia. La primera es esta, que es la más común para todos nosotros, es que están en contradicción. Si vos crees en Dios, no podés creer en la ciencia, o si crees en la ciencia, sos ateo, no crees en Dios. La otra postura es que la ciencia y la fe
están bien, pero mientras cada uno no se meta en los asuntos del otro, ¿no es cierto? La ciencia se mete con los datos, con la verdad, con el mundo natural, mientras la fe, la religión, ¿no es cierto?, solo se mete con lo espiritual, algo que no se puede comprobar, pero que, bueno, existe. Y por el otro lado, hay otra noción que es un poco más equilibrada entre estos dos extremos, que es que la fe y la ciencia pueden coexistir en cierta manera armónicamente, que no habría un conflicto y que, bueno, que los dos pueden existir y relacionarse entre ellos. Pero, como dije, ¿no es cierto?, que por ahí la idea más, o la noción más común que existe entre la mayoría de la gente es que la ciencia y la fe están en contradicción. Y no me interesa tanto explicar o argumentar por qué sí o por qué no, pero ver por qué nosotros pensamos de manera natural que la ciencia y la fe están en contradicción. ¿De dónde viene esta idea? Pero antes de indagar en esto, voy a aclarar qué voy a usar yo cuando diga de acá más en adelante, qué veo yo, o cuando digo ciencia y digo fe, ¿de qué estoy hablando? Cuando diga ciencia a lo largo de la presentación o acá adelante, me voy a estar refiriendo a lo que es un método científico, es decir, una forma de buscar y conocer la verdad, un conjunto de conocimientos que tratan de explicar la realidad. Es también una comunidad de personas, de investigadores, pues somos todos humanos los científicos, y es una forma de consenso de lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, podemos decir que, resumidamente, la ciencia es un conjunto de herramientas y procesos que se hacen constantemente, que justamente buscan explicar esto que nos rodea. O sea, el ser humano mira alrededor suyo y trata de explicar, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Cómo suceden? Y por ahí, cuando yo hable de fe a lo largo de la presentación, es referirme a esto, a confiar en algo que no se tiene certeza, la creencia en un ser superior, nosotros lo llamamos Dios, por ahí si queremos ampliar a las otras religiones, pueden ser a otros nombres que se le da a Dios, pero hablar de religión y hablar de la Biblia, ¿no es cierto? Libro sagrado. Y en Hebreos 11.1 nos deja esta definición de fe, que es tener plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y un poco relacionado todo esto, y algo que saqué del diccionario bíblico es, fe es esto, confianza del corazón y la mente, importante, del corazón y la mente en Dios y sus caminos que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. Bueno, definido lo que entiendo por fe y ciencia durante esta presentación, vamos justamente a esto, cómo llega a que hoy en día tengamos naturalizada la idea de que la ciencia y fe no van de la mano. Y este mito, ¿no es cierto?, tiene un origen, el mito de este conflicto entre la fe y la ciencia. Y la primera historia que todos conocemos o que alguna vez escuchamos hablar, ya sea en el secundario o cuando estamos en la universidad, es que el conflicto comienza ya cuando Galileo Galilei estaba peleado con la Iglesia Católica, porque Galileo era un científico, estaba comprometido con la verdad, con la razón, y que la Iglesia Católica era una iglesia ciega, que violentaba a los que pensaban diferente, los perseguía con la Inquisición, que estaba aferrada a la superstición y la Sagrada Escritura. Básicamente, Galileo Galilei decía que justamente el Sol está en el centro de acá de la galaxia y que nuestra Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. Mientras que la Iglesia sostenía una visión antigua de cómo funcionaba nuestro sistema solar, que en verdad la Tierra estaba en el medio y el Sol y los otros planetas giraban en torno a la Tierra. En torno a este conflicto, ¿no es cierto?, Galileo Galilei, allá por el siglo XVI, en 1610, él presenta un tratado que justamente toda la sociedad de la época pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y viene Galileo Galilei y dice, no, mira, yo descubrí un libro de un tal Copérnico que escribió hace 100 años y me parece muy interesante lo que dice, que el Sol es el centro acá y que nosotros estamos girando alrededor del Sol. Y se plantea como que, ¿no es cierto?, como que la iglesia dice, no, esto va en contra de la Biblia, entonces te perseguimos, te ponemos preso y no puedes hablar de esto. Esa es la versión que se nos vende del conflicto entre Galileo Galilei y la Iglesia Católica y que se usa como fundamento de que comienzan ahí el conflicto entre la razón, entre el uso de datos, de observaciones y la religión, que es ciega, que es dogmática, que no cree en las evidencias y que justamente si cree diferente a vos, te persigue y te calla.
Pero la historia no es tan así. En los últimos años se vienen revisando los escritos, las cartas de Galileo Galilei y de la Iglesia Católica, y es un consenso científico que en verdad esta es una historia inflada por los medios, por la tradición, y que en verdad lo que pasó es que Galileo era un científico que era amigo del Papa, ellos habían crecido juntos, y cuando el Papa llega a esa posición, Galileo comienza a tener como cierto favoritismo ante el Papa. Incluso llega a presentarle al Papa su teoría del heliocentrismo, y no había ningún problema. Lo que pasa es que los otros científicos, ¿cierto?, de Italia, comienzan a tener celos de Galileo y la atención que está recibiendo, y aprovechan y hacen una movida política para que, ¿no es cierto?, para que a Galileo no tenga tanta atención, y empiezan a decir, mirá, todo lo que dice Galileo está en contra de la Biblia, etcétera, etcétera, y meten presión al Papa para que justamente haga algo. Entonces el problema vemos que no es entre la búsqueda de la verdad. El problema es más que nada entre un grupo de científicos que están celosos uno del otro por la atención que recibían. Acá hay una cita de Galileo que dice, afortunadamente Dios no nos da solo las escrituras, Dios también nos da la naturaleza para que la estudiemos como un libro y para que a través del estudio de la naturaleza podamos aprender más sobre la constitución divina del universo. Galileo nunca estuvo en contra de Dios, Galileo era un católico, él seguía siendo católico, pero él había observado el universo y había visto algo diferente y había elaborado un argumento bastante fuerte sobre eso. Básicamente lo que quería Galileo era una libertad de poder pensar sin que, o de filosofar, como se podría decir en ese momento, sin tener que ser siempre interpretado inmediatamente a través de un lente del dogma. Él quería poder tener la capacidad de poder dudar sobre ciertas cosas. Y obviamente, bueno, la atención que estaba recibiendo no le gustó a sus compatriotas científicos y organizaron toda una movida para que él sea perseguido por la Inquisición y al final sea preso en su casa. A Galileo nunca lo mataron, por ahí hay ideas que a Galileo la Inquisición lo mató, lo torturó, etc. Pero en verdad simplemente le dijeron que no hable más de sus teorías y lo dejaron preso en su casa. Pero como vemos, el problema no es Galileo Galilei versus la Iglesia, no es el conocimiento y la razón versus la Iglesia o la fe, es Galileo versus estudiosos conservadores, podríamos decir. El segundo caso por ahí que puede ser o no puede ser tan conocido es el juicio a Scopes. Y acá es como el otro mito que refuerza esta idea de que la ciencia y la fe nunca van de la mano, que es el evolucionismo versus el creacionismo. En 1920, en Estados Unidos, en Tennessee, pasa lo que se llama como el juicio del mono, que se conoce, por ahí más popularmente, que básicamente es el juicio entre un profesor que enseñaba evolucionismo en un colegio y el Estado tenía una ley de que no se podía enseñar evolucionismo en Tennessee, y entonces esta persona va a un juicio y es como que la idea de que se tiene sobre este juicio es que los evolucionistas, que también son los que buscan la verdad, los racionales, la gente temperante, la gente de visión, y del otro lado, los creacionistas que te los venden como que son tontos, que no tienen idea de ciencia, que están cegados por la fe, que son violentos. Hay una película antigua muy famosa de esto, hay también otros libros que se hablan sobre el juicio, y esta es la visión que te presentan del juicio. Entonces uno, bueno, dice, claro, los creacionistas, primero Galileo, que quiere estudiar y la iglesia no lo deja, después viene en los colegios públicos que los creacionistas persiguen a los que quieren enseñar ciencias biológicas. Entonces se nos va formando una idea de que, ¿no es cierto?, de que la ciencia y la fe no van de la mano. Pero otra vez, revisando justamente el tema del juicio de Scopes, se arma toda una revisión de, bueno, qué pasó en verdad en el juicio, y en verdad se descubre que hay un hombre que se llama Hugh Rapley, que era un propietario de la zona de Tennessee que tenía muchas minas, y él conoce que esta ley que había en Tennessee de que se prohibía la enseñanza del evolucionismo en las escuelas de esa provincia, por así decirlo, pero también conocía que había otra ley que obligaba a los profes de biología a usar un libro. O sea, si vos eras profesor de biología, tenías que usar un libro, y ese libro decía cosas sobre la teoría evolucionista. Entonces él vio una contradicción en eso y dijo, si yo hago un juicio de esto,
puedo hacer un juicio que llame mucho la atención de los medios de comunicación, puedo llamar la atención a este pueblito que es chiquito y yo puedo sacar plata de esto. Y entonces él va y habla con un profesor de educación física que se llama John Scopes, por eso se llama juicio Scopes, y la profesora de educación física le dijo, mira, ¿querés ser profesor de biología por unas semanas y enseñás un poco de evolucionismo? Y después yo llamo acá a los medios y vamos a hacer un juicio, pero no te preocupes, no te va a pasar nada. Y el otro dijo, bueno, mientras no me pase nada, no hay ningún drama. Entonces se arma todo un juicio falso, en verdad, porque el profesor no era profesor de educación, era profesor de educación física, no de biología, lo suplantó al profesor de biología verdadero por una semana, y en verdad, en ese tiempo, esta es una cita textual de lo que dice Scopes, que él nunca enseñó en esa clase de evolución. El día que tenía que enseñarla, él se la salteó, y los alumnos, cuando tenían que atestiguar en el juicio, ni siquiera se acordaban si el profesor había enseñado evolución. Pero todo sirvió porque los medios de comunicación de todo Estados Unidos estaban centrados en este lugar donde dos grandes abogados famosos también fueron a defender al acusado y a acusar al otro. Entonces se armó todo un medio de que venía crónica, que venían todos los canales de televisión y estaban todo el día, mirá, el evolucionismo versus creacionismo, evolucionismo versus creacionismo. Y al final, el que gana el juicio justamente es Scopes. La ley esta que se llama, la ley de Butler, que se llama la que prohibía la enseñanza del evolucionismo en los colegios, deja de existir, y es como que el evolucionismo gana el creacionismo. La ciencia vence y triunfa sobre los tontos religiosos que no saben de ciencia y que están atrasados. Y entonces, viste, con estas historias que son las más puntuales, pero alrededor de ellas se van creando un montón de mitos de que la ciencia y la fe no van de la mano, cuando en verdad son manipulaciones de estas historias para crear esta noción, que justamente nace con la ciencia moderna del siglo XVI y después se va sedimentando en el futuro. Esta idea, ¿no es cierto?, de que, bueno, el científico tiene que ser ateo, el científico no cree en Dios, porque Dios y ciencia, fe y ciencia no van de la mano. Pero en verdad es un puro mito moderno, ¿no es cierto? Esta cita la saqué de una científica de las religiones que habla hace poco, que dice que la idea de la religión que es opositora a la ciencia es una posición retrógrada, ¿cierto? ¿No es cierto? Que se comienza a crear, se comienza a sedimentar en el siglo XIX. Por la tradición, por los medios de comunicación y por la educación. No cree por ahí contradictorio, pero por ahí en el secundario se nos enseñan estos casos y se nos enseñan como justamente la ciencia versus la fe. En la universidad, por ejemplo, cuando termina mi curso de ingreso, a mí me pasan una película sobre el juicio Scopes. Y es una película totalmente que te presenta así. Si sos religioso, sos tonto, sos estúpido, no sabés cómo responder ante la evidencia, sos violento, porque en la película hay una escena en que los creacionistas quieren perseguir y matar a los evolucionistas, y los evolucionistas son como los que la tienen clara, como que saben todo. Es casi como una publicidad del bien contra el mal que van intentando hacer, o sea, exactamente. Ser creacionista es malo, ser evolucionista es bueno, así que vos ubicate y trata de ser bueno. Justamente eso, y estas películas, hoy, por ahí en ese momento yo no entendía muy bien todas las implicaciones que tenía, pero hoy lo veo y están queriendo meterte en la cabeza una idea de justamente de que las cosas no van de la mano. Y son ideas que ya se han pasado. Hay muchos científicos que con los años justamente vos ves y no tienen esta idea de ciencia y fe contradictoria. Más que nada está instaurada en la sociedad, pero está ampliamente instaurado. Y por ejemplo, estadísticas de, por ejemplo, científicos norteamericanos dicen que el 40-45% de los científicos creen en un Dios personal, por ejemplo. Entonces, este mito de que la ciencia y la religión no va es mentira. Yo conozco colegas que estuvieron conmigo que capaz no son los más aférrimos religiosos, pero vos les preguntás si creen que hay algo superior y te van a decir que sí. Ves científicos que andan con cadenitas, con imágenes de santos. Entonces, como que esta idea en verdad no es real. No es real, es un mito, podríamos decirlo. Entonces, dejando de lado cómo lleva a nosotros esta idea de la ciencia y fe, que en verdad no van de la mano, y hablar un poco justamente de mi caso particular de la arqueología.
La arqueología es una ciencia y trabaja con cosas más cercanas, por ahí decirlo, a la fe, en la rama de la arqueología bíblica. Pero primero, la arqueología, como decíamos al principio, no es paleontología. La paleontología estudia los fósiles, estudia la fauna y la flora antigua. La arqueología no es geología. La geología estudia las rocas, ¿no es cierto?, la tierra, los procesos que dan formación a la tierra. Y no es historia concretamente. La historia más que nada usa archivos escritos para ver el pasado. Entonces, si la arqueología no es esto, ¿qué es la arqueología? Y la arqueología es una ciencia humana que estudia a las sociedades del pasado, o sea, estudiamos al ser humano y el ser humano en sociedad, y lo hacemos no a través de los fósiles, no a través de las piedras, y por ahí usamos archivos históricos, pero también usamos los restos materiales. ¿Y qué son los restos materiales? Bueno, mira alrededor tuyo, y todo lo que te rodea son restos materiales. Una mesa, un celular, tu computadora, la cama, los muebles, la basura que haces y tiras al basurero, son restos materiales. El ser humano está constantemente produciendo restos materiales y muchos de ellos se degradan y se pierden y otros se mantienen con el tiempo. Y ahí viene el arqueólogo. Va, excava esos restos y a través de esos restos interpretamos cómo vivían y cómo eran las sociedades del pasado. Y es una ciencia... ¿Cómo? Ojo con las cosas que dejamos, entonces. Ojo con el celular y la computadora, porque después vienen los arqueólogos a estudiar tus comportamientos. Mira, qué interesante. O sea, es decir, no somos personas aisladas y que vivimos completamente afuera del mundo, sino que dejamos una marca y que dejamos una huella, ¿no? Muchos, por ahí lo que me quedé pensando en lo que contabas al principio, de decir, bueno, esas familias que vivían ahí en Catamarca y nunca se imaginaron que cientos o miles de años después iba a haber un grupo de personas estudiando lo que fue su lugar y su lugar cotidiano, ¿no? Pero indefectiblemente eso ha dejado una marca lo suficientemente perdurable como para que nosotros podamos estudiarla hoy también, ¿no? Nuestras acciones nunca son tan menores, evidentemente. Toda acción deja una marca, por lo menos mínima, y algunas se pierden y otras marcas se conservan. Y te sorprenderías de las cosas que se conservan y que podemos decir del pasado, así que siempre está el chiste, ¿no es cierto?, que nos hacen de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un profanador de tumbas y un arqueólogo, digamos? Porque al fin y al cabo son parecidos, pero bien, la arqueología justamente esto, siempre que tengas una pregunta para responder, nos valemos de todo lo que dejamos alrededor, lo que las personas producen y dejan alrededor, para ver justamente cómo vivían y qué pensaban. Y es una ciencia que también se mete en muchos aspectos. Hay arqueología de todo. Tenés arqueología histórica, arqueología de los primeros seres humanos, arqueología de la ciudad moderna, arqueología de la fábrica, arqueología del arte rupestre, arqueología de la escritura, arqueología de la arquitectura, arqueología del paisaje, arqueología de las armas, o sea, porque trabajamos con lo que hace el ser humano y el ser humano hace un montón de cosas. Entonces, pero Roy, me quedó una duda. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el profanador de tumbas y el arqueólogo? ¿O no hay diferencia? La diferencia es sutil, pero la hay. La diferencia es que nosotros excavamos para tratar de responder una pregunta científica y una pregunta arqueológica. Qué bueno. Si yo voy y saco la pala y voy a un cementerio y saco un cuerpo porque sí, no estoy haciendo arqueología. Ni tampoco aunque vaya al patio de mi casa y empiece a excavar porque sí, no estoy haciendo arqueología. La arqueología es cuando yo tengo una pregunta y esa pregunta me justifica hacer una excavación. Ahora sí. Por ejemplo, lo más entendí. parecido, la línea más fina por ahí, son con los casos de lesa humanidad. En Argentina hubo una dictadura que dejó muchos muertos y el Estado trató de ocupar esos cuerpos. Y hay una arqueología que se llama arqueología forense en nuestro país que es muy fuerte, que lo que hace es justamente tratar de encontrar dónde se escondían esos cuerpos, excavar, identificarlos y devolverles la identidad a esas personas y a sus familiares. Entonces no excavamos cuerpos porque sí, porque nos gusta, porque nos da las ganas. Tenemos problemas y preguntas concretas. Roy, te leo una pregunta.
Tengo una pregunta acá en YouTube que me parece interesante por ahí resolverla en este momento, porque nos pregunta Mónica Forciniti, y te cuento que es nuestra secretaria, que está bastante atenta a la charla, y dice, ese método de reconstrucción del que vos estabas hablando, ¿no se presta también para completar los baches con mucha fantasía? Y pone fantasía entre comillas, digamos, cuando tenemos o nos enfrentamos a algo que no tenemos todo, y vos estabas hablando de ese método de reconstrucción. ¿Qué pasa con esos lugares vacíos? ¿Se presta, no se presta? ¿Ha habido algún caso? ¿Espacios vacíos en qué sentido? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, no quiero responder cualquier... Claro, porque vos estabas hablando del método de reconstrucción, es decir, te enfrentás a una situación en la que que estás excavando algo, ¿sí? Y de alguna forma tenés que reconstruir ese momento, tenés que reconstruir esa sociedad. Ajá. A través de deducir lo que puede haber pasado. Y cuando la reconstruís, de alguna forma hay cosas que se pierden, ¿sí? Esas marcas de las que hablamos que se pierden. ¿Cómo se rellenan esos espacios vacíos? ¿Se los rellena, no se los rellenas? ¿Vos deducís qué pasó? Si tengo esto, bueno, por lo tanto, habrá tal y tal otra cosa. Si acá falta esto, entonces debería haber. Creo que ya entendí, mirá. Nuestro trabajo, en verdad, nosotros recolectamos los datos, que son los materiales, y después, obviamente, pasan por una etapa de interpretación. Como toda interpretación, ¿no es cierto?, está sujeta a fallas porque seres humanos no somos perfectos, e interpretamos primero de acuerdo a nuestra propia cabeza, interpretamos nuestras propias creencias y a los marcos teóricos que nos gustan o que no nos gustan. Y aunque hay datos que por ahí son más duros que otros, como por ejemplo yo mando a fechar en un laboratorio un resto y me dice tiene tantos años, y eso es un dato duro y capaz no hay mucho más que darle vuelta a si es verdad o no. Pero hay otras cosas que no aparecen y que sí, la interpretación entra en juego, pero porque es interpretación científica y no es fantasía, por así decirlo. No es que invento las cosas que hacían en el bache, porque hay todo un procedimiento que parte de una teoría, de una metodología y de técnicas que me van a guiar cómo interpretar esos restos. Y aparte de eso, está la evaluación de la comunidad científica. Yo cuando interpreto algo, yo lo publico y está al descubierto para que otros investigadores también vean los datos y vean si llegan a la misma interpretación. Cuanto más gente llega a la misma interpretación, más fuerte esa interpretación o más débil si no hay consenso. Pero es verdad, hay interpretaciones que en el pasado se hicieron y que hoy en día, ante nuevas interpretaciones, o se agregan un poquito más de evidencias y cambia totalmente la interpretación. Pero la ciencia es eso. La ciencia verdadera nunca va a reclamar para sí misma la verdad absoluta, porque eso sería ir en contra de la ciencia. La ciencia dice, nosotros con lo que tenemos llegamos hasta esta verdad que es incompleta, porque sabemos que en el futuro esa verdad va a cambiar de acuerdo a cuanta más evidencia se recolecte sobre eso. Pero una verdadera ciencia nunca va a parar, ya conocimos todo esto, ya está, no. Siempre va a haber espacios para más preguntas y para cambios de esa verdad. La verdad para la ciencia moderna hoy en día es una verdad que está en constante movimiento y que nunca es fija. Entonces, si alguien te dice, soy científico, y te dice, esta es la verdad absoluta, claro. Fíjate que... Y una verdad absoluta que sea perdurable en el tiempo, eso es más difícil aún también, ¿no? Porque lo que puede ser cierto, o lo que nos podría parecer cierto de acuerdo con la evidencia que teníamos en este momento, puede cambiar mañana con alguna evidencia nueva, algún método nuevo de investigar también, algún elemento técnico nuevo, algún, qué sé yo. Sí, por ejemplo, en la arqueología, un caso sencillo es el carbono 14, que es la forma en que nosotros tenemos de hacer una datación que se llama absoluta, que es una forma de darle fecha a algunos restos, no todos, a algunos, de manera muy precisa, y esta se creó alrededor de 1990, más o menos, 94, comienza a aplicarse, y antes de eso había otras formas de darle fecha a los restos que no eran tan certeras. Y entonces cuando nacen estos nuevos métodos, van cambiando las fechas y comienzan a cambiar las interpretaciones y el ordenamiento de la historia. Entonces, la ciencia sabe que está en constante cambio. Y obviamente hay verdades que duran más que otras, hay verdades que
duran años y hay verdades que duran centenas de años, ¿no es cierto? Décadas, milenios incluso. Pero siempre está esta puerta abierta a nuevas interpretaciones y a nuevos datos. Yo me pongo a pensar entonces, de acuerdo con lo que vos dijiste, Roy, si la ciencia tiene que tratar de tener ese pensamiento de, mira, eso es la verdad que tenemos hasta ahora, eso es lo que sabemos hasta ahora. Entonces la actitud de ya sea un científico o ya sea en alguien que cree en una verdad científica, debería ser más bien una actitud de humildad, de decir, mira, lo que nosotros sabemos hasta ahora con la información que tenemos, con la luz que tenemos, es eso. Un día de mañana, de aquí a un mes o de aquí a un año, puede ser que cambie, ¿no? ¿Verdad? Debería Exactamente, ser, hay que ser humilde y hay que ser escéptico también. Hay que tener un poco de escepticidad, hace bien, digamos. Pero bueno, es así como funciona, digamos. Entonces, bueno, la arqueología es, como decíamos, es esto. Y vamos al caso de la arqueología bíblica. ¿Por qué decidí hablar de arqueología bíblica? Por ahí no es mi fuerte. La arqueología bíblica en Argentina es como que no se puede hacer, porque la arqueología bíblica es justamente una arqueología, es aplicar todo esto que dijimos que es la arqueología a una geografía y a un tiempo que corresponde con la Biblia, ¿no es cierto? Porque la Biblia se escribió a lo largo de cantidad de años en un espacio geográfico determinado. La Biblia no hay escritores bíblicos de Buenos Aires, no hay escritores bíblicos de Chaco, de Estados Unidos, no lo hay. Son del Medio Oriente, del área del Mediterráneo, ¿no es cierto? Algunos se escribieron en Roma, otros se escribieron en lo que es Israel. Entonces, cuando hablamos de arqueología bíblica, hablamos de esto, del tiempo y la geografía de aquello que aparece en la Biblia. Y en arqueología bíblica, como en toda la ciencia, por ahí vamos a encontrar dos posturas opuestas, para que podamos entender un poco cuando hable próximamente de los hallazgos arqueológicos, por ahí lo más interesante. Están los minimalistas y los maximalistas. Los minimalistas son arqueólogos o gente relacionada a la arqueología bíblica. Los minimalistas que toman a la Biblia, ¿no es cierto?, al libro de la Biblia como que son narraciones, es un recuento de historias que no es muy cuidadoso, y entonces, por lo tanto, su veracidad histórica es como que más o menos. Hay que tomarlo con pinzas. Y después los maximalistas dicen, no, que el conjunto de relatos bíblicos en verdad son referencias históricas que son muy buenas y que tienen datos históricos muy sólidos. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. Básicamente es qué tanta prioridad o veracidad le dan a la historicidad de la Biblia. Y dentro de esto es que hallamos o que se van a encontrar las diferentes interpretaciones de arqueología bíblica. Por ahí uno cuando, no sé, si busca en internet o lee una noticia de la arqueología bíblica, va a encontrar por ahí estas dos posturas en esos hallazgos, en cierta medida. ¿Y pero qué aporte hizo la arqueología al relato bíblico o a esta por ahí discusión que empezamos de ciencia y fe? Y por ahí me gustaría dar algunos casos de dos formas en que por ahí la arqueología ayuda al relato bíblico o acompañó de manera científica a este relato bíblico, que es primero con la confirmación de datos históricos y la segunda con una forma de mejor entender, interpretar o leer la Biblia. La primera es la historicidad bíblica. Por ejemplo, el primer caso, mencionar, esta es la piedra de Mella, es una estela, se llama, es una roca grabada, escrita, descubierta en 1860 más o menos, y contiene el relato que se encuentra justamente en Segunda de Reyes 3, 4, 27, que es cuando el rey Omri conquista a Moab y después el hijo de Omri fue derrotado por Mella, que es justamente quien hace esta piedra y escribe su hazaña de cómo él conquista justamente a este rey. Entonces esta es una fuente que no es bíblica y confirma un relato bíblico, porque hay gente, por ahí vienen los minimalistas, dicen, no, el relato bíblico no se puede tener confianza porque son relatos medio que así nomás, no son muy históricos, son exagerados. Solamente aparecen en la Biblia, digamos. ¿Cómo? Y solamente aparecen en la Biblia.
Claro, dice, bueno, aparece en la Biblia nomás, ¿yo cómo puedo confiar si solo una fuente de eso? Y ahí aparece justamente esto, lo escribe otro rey, que encima era contrario a los israelitas, y los menciona y confirma el relato que está, después se lo pueden buscar en 2 Reyes 3, 4, 27, está ahí el relato y está tal cual está escrito. Y además menciona varias ciudades que también menciona la Biblia. Por ahí esta es otra discusión en arqueología bíblica entre... hay ciertos maximalistas que van y dicen, está esta ciudad en la Biblia, yo voy a tratar de localizarla hoy en día donde está, porque si está en la Biblia, esta ciudad existió. Claro. Y están los minimalistas que dicen, no, estas ciudades no existen, o son nombres inventados, y qué sé yo. Y acá en esta piedra están grabados nombres de ciudades que se mencionan en los libros de Josué, de Isaías y de Jeremías. Entonces son como que dan otro respaldo fuera de la Biblia a lo que se dice en la Biblia. Otro caso es este pequeño amuleto. En este pequeño amuleto está escrito lo que conocemos la oración sacerdotal. Esto se encontró en 1979 y es uno de los amuletos con inscripción que se encontró en Jerusalén y es uno data de los tiempos de Jeremías, o sea que es súper antiguo. Entonces vemos que esta oración sacerdotal no es un invento por ahí de los escritores bíblicos, mucho después, qué sé yo, sino que ya estaba en la comunidad desde los tiempos de Jeremías. Otro ejemplo también está en la inscripción de Tel Dan, fue descubierta en 1993, y hace referencia a la historia que se encuentra en 2 de Crónicas 22, la batalla entre Hazael y el rey de Siria, o sea, Hazael, que era el rey de Siria, contra Ocosías y Joram. Y una cosa importante es que por muchos años los minimalistas decían que David nunca existió, porque no había evidencias de David. Uno leía la Biblia y ve este rey que unifica un gran territorio, que es súper próspero, que construye un montón de cosas, pero uno excavaba y no encontraba nada. Entonces, los minimalistas decían, claro, el rey David es un mito de los judíos, como el gran rey judío que nunca existió, una norma para lo que es ser recto, para lo que es ser fiel a Dios, pero en verdad nunca existió y nunca conquistó nada, es pura mentira. Es una fábula. Y en esta inscripción, aparte de hacer referencia a este relato, hay una inscripción que dice Casa de David. Entonces, la primera evidencia que surgió, ahora hay muchas más, pero es la primera evidencia que se menciona fuera de la Biblia de algo referente a David. O sea, si dice Casa de David, quiere decir que en algún momento estuvo David y estableció una casa. Entonces, justamente otra vez, es la arqueología dando un poco más de credibilidad a lo que dice el relato bíblico. Acá lo que se observa son 4 sellos, justamente los reyes, cuando marcaban cartas, o otras bulas, otras leyes, marcaban un sello con su anillo, y acá hay 4 sellos que corresponden a 4 personajes que aparecen en la Biblia. El primero, de arriba a la izquierda, es de Azarías, que se menciona en 1 Crónicas 9:11. El segundo es de Genearías, que se menciona en Jeremías 36:10. El de abajo a la izquierda es de Gedalías, que está en 2 Reyes 25:22. Y el último es de el rey Ezequías. Entonces, bueno, ciudades bíblicas, hechos bíblicos y ahora personajes bíblicos que la arqueología puede dar otra fuente aparte de la Biblia y justamente confirmar que la Biblia es un conjunto de relatos, ¿no es cierto? Pero que tienen una credibilidad fuerte. Y por último, por ahí el más conocido, los rollos del Mar Muerto. Historia conocida. ¿Cuál es la importancia del rollo del Mar Muerto? Bien, vamos a darle un saludo a Anabela, que justo nos comentó en los comentarios ahí de YouTube, como los rollos del Mar Muerto, y ahora, bueno, están apareciendo. La pegó. Monta, evidentemente, en Avellaneda con esto. Algo estamos sabiendo. Así que bueno, y ahí los tenemos en foto. La importancia del rollo del Mar Muerto, más que el descubrimiento en sí mismo, es que cuando se compara, estaba esta discusión también de que, bueno, la Biblia, o el Antiguo Testamento, porque los rollos del Mar Muerto corresponden a escritos del Antiguo Testamento, en verdad son invenciones más tardías, no es un libro tan antiguo, se lo inventó más adelante, como tiene muchos años, pasó por muchos cambios, no se puede confiar en lo que dice.
Y cuando se comparan los rollos del Mar Muerto, que tienen fechados del 3000 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, y se compara con nuestra Biblia actual, y no cambian. Los escritos que aparecen en el Mar Muerto, porque obviamente no se conservó todo, pero lo que se conservó y se compara con nuestra Biblia actual del Viejo Testamento, no cambia. Quiere decir que lo que leían Abraham, Abraham todavía no había Biblia, bueno, lo que leía Moisés o el pueblo de Israel y lo que vemos nosotros, era lo mismo. Y que la Biblia se mantiene fiel, ¿no es cierto?, a su palabra. Y por último, por ahí un tema que a mí me interesa más que el corroborar con hechos históricos lo que la Biblia nos presenta, es la interpretación bíblica, o cómo leer la Biblia con otros ojos. Y la arqueología nos brinda de expresiones literarias, o esclarece expresiones literarias que, como dije, la Biblia se escribió en otro tiempo y en otra geografía, y sobre aspectos justamente de esta cultura que es completamente diferente a la nuestra. Entonces tenemos que por ahí entender un poco de cómo era la sociedad de ese tiempo, de ideas generales que daban vuelta, no solo por el pueblo de Israel, sino por todo el área del Mediterráneo, porque la Biblia no es solo Israel, la Biblia se extiende hasta Italia, hasta la India, el norte de África, se hace mención de todas estas cosas. Y entonces entender un poco estas sociedades nos hace que cuando leamos por ahí la Biblia y vemos cierto versículo, y lo vemos con un poco más de claridad, o lo vemos con otra vuelta de rosca, ¿no es cierto? Por ahí como decimos. Y la primera es esta. Estas son las sandalias del famoso Tutankamón. Mira. ¿Y qué observan en las sandalias? Se observa que hay dos figuras de personas dibujadas. Y estas sandalias nos hacen entender un poco mejor los versículos, por ejemplo, de Primera Reyes 5.3 o Romanos 16.20, que habla o que usan la expresión de que voy a poner a tus enemigos bajo tus pies. O que vas a derrotar a tus enemigos y vas a pisar sus cabezas. ¿Verdad? No estaba diciendo que el rey va a ir y le va a pisar la cabeza y le va a romper el cráneo. No quería decir eso. Quiere decir justamente esto. El rey Tutankamón, en este caso, había mandado a hacer sus sandalias con imágenes de sus enemigos en las sandalias, y él estaba todo el tiempo constantemente pisándolas, una forma simbólica de decir, yo soy el rey más grande que mis súbditos. Yo los conquisté, yo soy el más grande de todos. Entonces, sí, esa era la expresión. Y así se motivaba Tutankamón, ¿no? Era como una expresión de ego, ¿no es cierto? Mirá qué capo que soy, que los conquisté a todos. Y lo recuerdo todos los días porque están en mis sandalias. Entonces, por ahí cuando leemos estos versículos, que lo usa también el pueblo de Israel, usa estas expresiones, no es entender como que va y le pisa la cabeza. El de Romanos 16.20 es que Jesús iba a pisar la cabeza de Satanás o algo así, era la expresión. O sea, en verdad quiere decir victoria. Es decir, yo te voy a dar la victoria, simple y llanamente. El otro caso, por ejemplo, es una tablilla sumeria, del 1600 a.C., más o menos, y tiene lo que se conoce como el Génesis de Eridu. El Génesis de Eridu es un mito de creación, de cómo los dioses crearon al ser humano, cómo se construyen las primeras ciudades y cómo vino un gran diluvio, pero justamente no fue escrito por el pueblo de Israel, fue escrito por los sumerios. Y por el Medio Oriente, por el Mediterráneo, hay muchos relatos, también otros muy conocidos, la épica de Gilgamesh, que son relatos de otras culturas y que si uno lo compara con el relato bíblico, tienen paralelos muy, muy marcados, como la creación del hombre, un héroe que salva a la humanidad de un diluvio, la creación de primeras ciudades, y bueno, los estudiosos como dije, hay varias posturas de esto, por ahí los minimalistas dicen que el pueblo de la Biblia o el relato bíblico es una copia de estos. Los maximalistas dicen que no, que en verdad todos dicen lo mismo porque hace referencia a un mismo hecho de la creación, al mismo hecho del diluvio. Hay otros dicen que no se puede saber. Bueno, entonces, pero es interesante ver que justamente no solo el pueblo de Israel compartía estas ideas de creación, de un diluvio y de otras historias, sino que los otros pueblos que lo rodeaban tenían ciertas historias que son parecidas y compartidas por el pueblo. Entonces, como que tenían una cierta
visión del mundo, o una base de esa visión, esa cosmovisión del mundo, compartía ciertas similitudes. Y por último, esta es la estela de no sé hablar egipcio, así que estela de Mer-Ferrat, algo así. Y la estela de Mella, que yo mencioné anteriormente, las dos nos aclaran, por ejemplo, algo que es el uso de exageraciones en la forma de expresarse en la Biblia, o ciertas, como se conoce, hipérboles, ¿no es cierto? Exagerar algo para darle un mayor sentido. Y un caso que por ahí puede servir mucho, es muy interesante, el de 1 Samuel 15:3, que es un texto que si uno lo lee es muy crudo, porque dice que Dios manda a conquistar a cierta ciudad y que no deje vivo ni a los animales, que no deje vivo ni a las mujeres, que mate a los niños de pecho, que no deje nada, que destruya todo. Y uno dice, pucha, Dios manda a hacer esto. Y justamente en la estela de Mer-Ferrat habla de un rey egipcio, este rey Mer-Ferrat, que pelea contra el pueblo de Israel, menciona a Israel y dice, yo destruí a Israel y no dejé ni descendencia de nada. Bueno, si esta estela dice la verdad, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel sigue existiendo hasta hoy en día? ¿O existió y ahora el pueblo judío sigue hasta ahora? Si dice que lo exterminó y no dejó a nadie. Claro. Entonces, justamente... Escribir común a esa época, ¿no? Exactamente, es un recurso literario, Claro. de agrandar las cosas para darle un tono de totalidad. En verdad, lo que quería decir no es que exterminó a todos los judíos, es que mi victoria fue tan contundente que no hay discusión. Lo mismo quería decir en este versículo de 1 Samuel. No es que vaya y mate literal a todas las personas, es tener una victoria contundente, que no haya discusión, que no haya grises. Vos venciste, te va a dar una victoria total, estaba diciendo Dios. Entonces son estos recursos de cómo entender otro, por ahí saliendo del ámbito bélico y la hipérbole de algo de victoria, sino para, por ejemplo, cuando Cristo dice que es más fácil pasar un camello por agujero de una aguja, ¿no es cierto? También este recurso literario de exagerar algo para darle un sentido mucho más contundente, más definitivo. Y hoy en día también tenemos expresiones nosotros en nuestro idioma que exageramos cosas. Lo más grande del universo Tierra. ¿Cómo más grande del universo Tierra? O sea, no tiene sentido si lo examinamos literal, pero son recursos que en la Biblia también lo usaba, porque la Biblia hay que recordar que la escribieron personas dentro de un contexto que tenían su propia forma de expresarse, su propia forma de escribir, su propia forma de ver el mundo también, y eso lo expresaban a la hora de escribir. Y por último, ya como para ir haciendo un pequeño cierre y uniendo un poco la arqueología bíblica y la ciencia y la fe, ¿puedo hacer ciencia y creer en Dios? O sea, como vimos al principio, si esta noción de que están en contradicción es un mito, y después vemos, por ejemplo, que yo di la arqueología bíblica, que es ciencia, y que hay gente que, como los maximalistas o los minimalistas, que incluso no niegan la existencia de Dios, que tienen una fe y practican la ciencia, ¿puedo hacer ciencia y creer en Dios? Yo lo veo como que la fe, como nos dice la Biblia, o la fe que nos presenta la Biblia, es confianza. Y para confiar, ¿no es cierto?, hay que conocer. Yo no puedo confiar en algo que no conozco. Y la Biblia nos presenta también esta idea de que Dios se nos revela, y como Dios se nos revela, tal como Él es, nosotros no tenemos como no confiar en Él y como tener fe en Él. La Biblia nunca nos habla de una fe ciega, nos habla de una fe que mezcla estas cosas del corazón y la mente. Cuando la Biblia por ahí también habla de corazón, no habla de sentimientos, habla de mente, habla de pensar, habla de razonar. Y Dios nos dio un cerebro, Dios nos dio la capacidad de pensar y tenemos que utilizarla para descubrirlo, como decíamos al principio, en su naturaleza, que es su revelación, como también en su Biblia, que es otra de sus revelaciones. Pero ciertamente puedo hacer ciencia y creer en Dios, no son cosas excluyentes. Y no solo en la arqueología, sino que hay muchísimos científicos que tienen una fe firme, adventistas y no adventistas, y que hacen ciencia y ciencia de la buena. En ACES, nuestra casa publicadora de libros, ¿no es cierto?, tiene varios libros que hablan
que hablan sobre este tema y son muy interesantes, que por ahí nunca son conocidos. Hay entrevistas a científicos que hablan de estos temas. Hay un libro que se llama Ciencia y Fe, hay otro libro que se llama ¿Por qué creo?, otro se llama En el principio, y que son libros que tienen muy buenos contenidos y que abordan estas temáticas más en profundidad desde otras disciplinas que no son arqueología, tal vez como la biología, la genética, la paleontología. Pero hay material para esto, hay que simplemente saber que existe y después empezar a ahondar sobre esto. Y por último, como decía, la fe no requiere que desconectemos nuestros cerebros porque Dios se nos revela a nosotros, ¿no es cierto? Y quiere que lo conozcamos, se nos revela por medio de la naturaleza primero, como ya lo decía Galileo Galilei, se nos revela a través de los profetas, se nos revela a través de su palabra y a través de Cristo. Entonces Dios nos da todo este cuerpo de conocimientos de Él y del mundo también, para que lo conozcamos. Y por ahí nosotros nos quedamos solo en los 3 últimos, ¿no es cierto? Y nos olvidamos del primero. Por ahí uno está en la iglesia y dice, ay, yo quiero hacer una carrera relacionada a la ciencia. Y hay comentarios de decir, no, eso no es de Dios, eso no es bueno. O uno tiene inquietudes y pregunta a gente de la iglesia y no saben responder y se desanima. Pero no hay que desanimarse porque hay información, hay científicos que creen en Dios y que hacen buena ciencia. Hay adventistas que hacen ciencia y que publican sobre estas cosas. Hay material. No estamos, si uno quiere hacer ciencia y está en la iglesia, no está perdido, no está solo. Hay material para ver de esto y es totalmente posible, digamos. No hay que olvidarse, no hay que quedarse en los 3 últimos y olvidarse de la naturaleza o el entorno natural y humano. También podemos investigar estas cosas porque, como dije, Dios nos da la capacidad de pensar estas cosas y Él nos insta justamente a que investiguemos. Yo siempre uso el caso de Salomón. En el libro no sé si es al principio de Proverbios o de Eclesiastés, él dice que él no deja nada del mundo natural sin haber estudiado. Él hace tesis, estudios de cada ser vivo, de cada planta, de cada mamífero, reptil, y él no deja nada de la naturaleza que él no haya investigado. Y esa tiene que ser también nuestra una motivación para nosotros. Obviamente no todos vamos a ser científicos, pero el interés por conocer a Dios también nos lleva a un interés de conocer su propia creación. Entonces, ¿puedo hacer ciencia y creer en Dios? Definitivamente sí, no son elementos excluyentes. Buenísimo, Roy, muchas gracias. Entonces, por lo que yo entendí, todo y cualquier persona, alumno, padre, madre que nos esté mirando y tenga dudas sobre arqueología o sobre ciencia, pasamos tu contacto, tu correo y hablo directamente con vos que vos estás dispuesto a contestarlo. Gracias, porque eso es verdad, ¿no? Saber que existe ese espacio abierto para que las personas no tengan miedo de acercarse de una manera científica a sus dudas, a sus cuestionamientos y a su espiritualidad y religiosidad. Muchísimas gracias, Roy. No, gracias a ustedes por la invitación y espero haber sido claro, digamos, y cualquier duda. Es muy común cuando los científicos publican un trabajo, dejan su mail justamente para que la persona pueda decirte lo que dijiste está muy bueno o lo que dijiste no tiene nada que ver. Retráctate, por favor. Así que bueno. Muy bueno. Juan, ¿cómo cerramos? ¿Cómo terminamos? No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más. Sí, tenemos a el preceptor está preguntándonos sobre el sudario de Cristo. Dice, ¿por qué hay controversia sobre esto? ¿Y de dónde pueden salir las evidencias? ¿Cómo hacemos cuando nos encontramos, por ejemplo, ahí en una tumba y nos aparece ahí una tela? ¿Podemos sacar la sangre de ahí, como sacaron en el mosquito de Jurassic Park? ¿Podemos saber? ¿Podemos hacer un estudio genético sobre eso? ¿La sangre no se queda toda seca? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mirá, el sudario de Cristo es un tema súper controversial porque primero no hay completa certeza si en verdad era el sudario de Cristo partiendo de ahí, digamos. Es verdad, la sangre o restos de sangre pueden mantenerse a lo largo del tiempo. Se pueden hacer estudios, pero el tema del sudario de Cristo yo lo veo más como algo mediático para vender justamente esta parte histórica del Medio Oriente y demás, pero a ciencia cierta no se sabe si pertenecía al Cristo, si pertenecía a cualquier otra persona que puede haber sido enterrada ahí.
las reconstrucciones del rostro de Cristo a partir del sudario pueden haber sido de él o de cualquier otra persona. Lo concreto es que no se sabe, digamos, hay gente que apoya ciertas evidencias, en la interpretación de esas evidencias, y hay otro fuerte que apoya y soporta otro lado de esa interpretación. Claro. Como científico hay que tener esa humildad de decir, bueno, estos son los datos que tenemos, los datos no son conclusivos totalmente, y como no son conclusivos, tenemos varias interpretaciones. Después que cada uno en elegir la que le convenga más, pero a ciencia cierta, mirá, si vos me decís el usuario de Cristo, mirá, puede ser el usuario de cualquiera, tranquilamente. O puede haber sido el de Cristo y alto descubrimiento, pero bueno, por el momento, la humildad. Bueno, entonces nos quedamos con este mensaje, con la idea de que nos trajo Roy y esto de poder seguir investigando, seguir preocupándonos para saber y para conocer un poco más. ¿Está bien? Gracias por la invitación, Che. Gracias por haber compartido este momento en nuestro colegio, que es esto ahora, esta virtualidad, es el Instituto Adventista de Avellaneda, y lo mismo que le dijimos a Janine ayer, ojalá algún día podamos volver a la presencialidad, y estás invitado también. Podríamos pensar la semana del creacionismo del año que viene, con una visita tuya. Vamos a estar seguramente ansiosos de tenerte. Y bueno, para cualquier otra duda, también les avisamos que pueden seguir dejando sus comentarios acá en el video, que va a quedar publicado, así que si hay algún tema en particular que quieran seguir charlando, se pueden quedar en los comentarios. Y bueno, vamos a seguir el resto de la semana con un montón de otros invitados, invitadas, así que bueno, quédense en contacto, ¿no? Muy bien, entonces damos por terminado, por encerrado el día de hoy. Los vemos mañana a las 12:10 en vivo en nuestro canal de YouTube. Roy, una vez más, muchas gracias. Gracias al profesor Lautaro Gómez, a Juan y a todos los que nos miraron o van a llegar a mirar. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Chao.
Señor, sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y honor. Que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y honor. Que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y honor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre.